organización ya de la doctorita. ¿Ya? Bueno. El tema del líquido, quiero que se concentren en su texto guía. Ustedes van a leer todo lo que corresponde al líquido, pero ahí puntualizando las partes importantes para ejecución de la parte práctica, es medir la viscosidad de un líquido, es medir la tensión superficial de un líquido y es medir la presión de vapor de un líquido, ¿ya? 3 cosas que van ustedes a puntualizar finalmente. Bueno. A nivel microscópico, el estado líquido se caracteriza porque la distancia entre las moléculas es sensiblemente inferior a la distancia que existe entre los gases. En un líquido, la distancia entre las moléculas viene a ser el mismo orden de magnitud que el diámetro molecular y solo un poco mayor en los sólidos. O sea, quiere decir que la distancia entre moléculas, si vamos de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, donde hay mayor distancia y donde hay menos distancia entre moléculas, en sólido, donde hay más distancia en gaseoso, ¿verdad? Y si comparamos entre gaseoso y líquido, ¿dónde hay más distancia? En gaseoso. ¿Dónde hay menos? En líquido, dándole la forma, por lo tanto. Eso explica que la densidad de los líquidos sea, salvo algunas excepciones, solo algo inferior al de los sólidos. La proximidad entre las moléculas hace que dejen de sentir fuerzas atractivas y de interacción que evitan que una molécula pueda escaparse de la influencia del resto, como sucede en el estado gaseoso, pero que al final les permite moverse deslizándose sobre otra. Por esta razón, se puede decir que los líquidos no poseen una forma propia, poseen la forma del recipiente o del sistema que los contiene. Si se adaptan a la del recipiente que lo contiene, es decir, pueden fluir. Los líquidos son incompresibles debido a que las moléculas están suficientemente ya próximas entre sí. Lo que se puede comprimir son los gases. Los líquidos son sustancias que se encuentran en el estado de la materia intermedio entre el estado sólido y gaseoso. En algunos líquidos las moléculas tienen una orientación preferente, lo que hace que el líquido presente propiedades anisotrópicas o propiedades como el índice de refracción que varían según la dirección dentro del material. La densidad de los líquidos suele ser algo menor que la densidad de la misma sustancia en estado sólido. Un líquido se considera como una continuación de la fase gaseosa en una región de volúmenes pequeños y atracciones moleculares muy grandes. Por lo tanto, las fuerzas coercitivas que existen en un líquido deben ser más fuertes que las que existen en un gas. Un líquido es un fluido cuyo volumen es constante en condiciones de temperatura y pH constante y su forma tiende a ser esférica. Sin embargo, debido a la gravedad, esta queda definida por el contenedor que lo contiene, o sea, si es un vaso, si es una olla, etcétera, si es un plato, etcétera. Los líquidos, un vaso precipitado, ¿no ven? Los líquidos presentan tensión superficial y capacidad generalmente que se expanden cuando se incrementa la temperatura. O sea que si tenemos un líquido en un recipiente y aumentamos la temperatura, entonces tiende a expandirse y por lo tanto también tiende a pasar de una fase líquida a una fase gaseosa, ¿ya? Por vaporización. Cuando un líquido sobrepasa su punto de ebullición, cambia su estado a gaseoso. Y cuando alcanza su punto de congelación, cambia desde el estado líquido a estado sólido. Los líquidos pueden separarse entre sí por destilación fraccionada, al evaporarse cada uno a alcanzar su punto respectivo de ebullición. Dicho es de paso que nosotros tenemos un líquido, una mezcla de agua y alcohol. El primero que alcanza tu temperatura de ebullición es el que pasa a ser la molécula de vapor gaseoso y sale y por lo tanto podemos separar por fraccionamiento un líquido de otro dependiendo de su punto de ebullición de cada uno de ellos. Resumen, los líquidos poseen volumen definido y forma variable según el contenedor que los vaya a contener. Son incompresibles. ¿Por qué? ¿Por qué son incompresibles? Porque las moléculas se encuentran muy próximas entre sí. Poseen fluidez, fluye de mayor a menor presión. Propiedad de los líquidos. Las fuerzas intermoleculares y la temperatura determinan la magnitud de las diversas propiedades de los líquidos, que son la densidad, la tensión superficial, la viscosidad y la presión de vapor. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las propiedades de los líquidos? La densidad, la tensión superficial
la viscosidad y la presión de vapor. Hola, hola, ¿están acá? Sí, doctora. Sí, doctora. Me sacan screening, por favor. Me sacan screening ahora sí ya. ¿Ya? Eso hice ya. 47 de 79 es muy poco y no sé, ya voy a empezar a depurar aquello. Me sacan el screening. Si no tengo el total de los estudiantes, porque ellos, no sé, pues después resulta que van a ser beneficiados, no, imposible. Darán en otra etapa de examen. Solo los que asistan a clase, el segundo parcial dan juntos, los demás darán en otro tipo de examen. ¿Me están entendiendo? Sí, doctora. Porque ya me enojaron. No ¿Cómo sea es posible malita, que no doctora. asistan a clase? Pues si no van a venir a clase, ¿cómo van a...? Después están ahí molestando a ustedes y perjudicándolos en un examen, ¿no ves? No Sí, es doctora. así. Así es, la verdad es mejor antes que la mentira, ¿ya? Entonces, los líquidos con grandes fuerzas intermoleculares presentan alta tensión superficial, gran viscosidad, alto punto de ebullición y baja presión de vapor. Cuando se incrementa pues la temperatura de un líquido, disminuye su tensión superficial. Miren ustedes, cuando se incrementa la temperatura del líquido, disminuye su tensión superficial y su viscosidad, mientras que su presión de vapor aumenta. Pregunta de compresión de examen también. Acuérdense, cuando ustedes tienen un aceite, por ejemplo, un aceite a temperatura de la heladera versus un aceite en el sartén, ¿dónde es más fluido? En el sartén. Por lo tanto, en el sartén es menos viscoso, entonces la temperatura afecta la viscosidad. Mientras se incrementa la temperatura, la viscosidad disminuye y la tensión superficial también disminuye. ¿Y quién es el que aumenta? La presión de vapor, ¿cierto? De un líquido, ¿ya? Entonces, si hablamos de una manteca, pues una manteca a temperatura ambiente, ya saben cómo es la manteca de cerdo, ¿cierto? Eso es semisólida. Y si la calientan, se vuelve líquida. Ahí está facilingo para que ustedes se ubiquen. A medida que aumenta la temperatura también, entonces disminuye la viscosidad y disminuye la tensión superficial y aumenta la tensión disminuye la viscosidad, disminuye la tensión superficial y aumenta la presión de vapor. ¿Cierto? La densidad es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de la materia. Se define como masa sobre volumen. La masa en gramos, el volumen en ¿qué? En litros. Muy bien. Líquido. Los líquidos del agua, por ejemplo, a 25 grados, la densidad es 997.13 kilogramos por metro al cubo, ¿ya? Pero si hablamos de una densidad, si eso lo elevamos a gramos por ml, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la densidad de líquido agua? Generalmente, a ver, busquen ahorita, YouTube, ¡pam! YouTube digo, Google, busquen densidad del agua. Densidad del agua. Es 1, ¿no ven? Gramos por ml, ¿cierto? Sí, doctora. Y con ese es el que ustedes van a trabajar siempre, ¿ya? Ya, densidad, ¿cómo se mide la densidad? Pues si es líquido, si es sólido, si es gas, aquí les traje unos esquemitas para que vean cómo se va a medir la densidad, ¿ya? Viscosidad. Es la resistencia a fluir de líquido que puede considerarse como una fricción interna. Acuérdense que el agua en un recipiente está compuesta por capas y capas de las moléculas, ¿cierto? Entonces la viscosidad no es otra cosa que la resistencia que tiene el agua a fluir o el líquido que tiende a fluir, que puede considerarse como una fricción interna debido a la resistencia al desplazamiento de una de sus capas en relación a las otras capitas que tiene. Si tenemos un vaso de agua y otro de miel, el vaso de agua se vacía mucho más rápido que el vaso con miel. ¿Por qué? Porque el agua tiene entonces menos resistencia a fluir que la miel, porque tiene mayor viscosidad, entonces tiene más resistencia a fluir. Cuando aumentamos la temperatura, las fuerzas intermoleculares en el líquido disminuyen, por lo tanto el movimiento es más rápido y tiende a caer más rápido.
si aumentamos la temperatura, ¿cierto? No se olviden que al aumentar la temperatura, ¿qué disminuía? La viscosidad y la tensión superficial. ¿Y qué aumenta? Pregunta de examen, mis amores. Del examen teórico. ¿Qué aumenta? La presión de La vapor. presión de vapor. Muy bien. Porque tiende a hacerse vapor, pues, ¿no? Si aumenta la temperatura en una olla que tiene agua, ¿qué es lo que usted ve? Se convierte en Cuando vapor. empieza a hervir. Ah, pues parte del líquido se va a volver vapor. Muy bien. Por eso hay que taparla bien la olla. Cuando acordé, ya tu olla está por la mitad y menos la mitad. Ya el locro se fregó, ¿no? Viscosidad, entonces, es la resistencia de las capitas que hay entre las moléculas de agua o de esa sustancia líquida a fluir. Pero si aumentamos la temperatura, esta resistencia va a disminuir, por lo tanto va a ser más fluida, la viscosidad disminuye y el líquido tiende a salir más fácilmente, ¿no? Del recipiente. Los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares fuertes, tienen viscosidades altas, ¿ya? Y menor, por lo tanto, menor movimiento de las moléculas, mayor resistencia. Aquí tenemos, aquí les paso de su textito lo que ustedes tienen de lo que son las características de las constantes, que es un Poise gramos centímetros segundo, ya un Poise es igual a 10 a la 6 micropoise, un Poise igual a 10 a la 3 milipoise y así sucesivamente. Aquí hay la viscosidad en centipoise, ¿ya? A temperatura de 20 grados para sangre normal, dice de 3 a 4.5, a sangre policitémica de 8 a 10, obviamente tiene mayor viscosidad, porque tiene mayor elementos formes de la sangre, más viscosa. Un paciente normal no es lo mismo que un paciente con policitemia, ¿no? Si tiene mayor aumento de glóbulos rojos, su sangre es más densa, ¿no ve? Bien, la densidad del agua a diferentes temperaturas, fíjense, está en milipoise, ¿qué significa milipoise? Aquí tenemos. Entonces tenemos milipoise sería 10 a la de, en poise, un poise sería 10 a la 3 milipoise. Entonces, si está en milipoise, tome en cuenta la temperatura del agua a 0 grados, 17.93. Y si hablamos a 100 grados, aumentó, ¿no ve? La viscosidad, en este caso, en milipoise, ¿ya? Entonces, a medida que la temperatura aumenta, ¿no? La viscosidad disminuye. A medida que la temperatura baja, la viscosidad aumenta. A 0 grados es 17 y a 100 es 2.8. Listo. La ecuación de Poiseuille, tenemos dos ecuaciones para hacer cálculos de viscosidad, la de Poiseuille y la ecuación de Stokes. En realidad la de Stokes es la que vamos a ver en laboratorio, ¿ya? El laboratorio es el próximo jueves y el próximo viernes. ¿Listo? Entonces, ya les voy a dar su tareita para los que no vienen un día y los que vienen el otro día. Pero en función de este tema de líquidos y lo que venga, ¿ya? Muy bien. Entonces, para calcular la viscosidad, tenemos la ecuación de Poiseuille. Está basado en el flujo laminar. Supongamos que un líquido fluye a través de un tubo de radio X y una longitud X también, que en este caso el radio es R, la longitud es L, debido a una diferencia de presión que existe a ambos lados de este tubo, ¿ya? De un tubo cilíndrico que tiene un radio, y entonces si te toma la presión de ambos lados es delta P, sería presión 2, grupo final menos la presión inicial, entre ambos extremos del tubo. El volumen que fluye, del líquido que fluye por el tubo en un tiempo es B, y el tiempo al cual va de un extremo al otro extremo del tubito es T. Esto por lo tanto estará dado por la ecuación que es el volumen igual a radio por R a la cuarta por la temperatura por variación de la presión sobre 8 por en este caso la viscosidad por L, que es la longitud. Despejando viscosidad, pues fácil, ¿no? Viscosidad entonces estaba en el denominador, pasa de denominador al otro lado a numerador, y el volumen pasa, lo que multiplica pasa y divide. No se olviden, esta fórmula, ¿no? Es de, ¿ya? De esta formulita pasamos a esta de acá. Entonces, viscosidad es U, ¿ya? Esa es la viscosidad. Entonces, la viscosidad va a ser igual a ¿qué? Al radio por pi, radio al cuadrado por pi, por en este caso, por el tiempo, no es temperatura, por el tiempo, por la variación de la presión.
Este sería tiempo. ¿Ya? Por la variación de la presión 2 menos presión 1, sobre 8 por la velocidad y por esta a su vez la velocidad multiplicada por la longitud. ¿Listo? La velocidad que va a ser entonces a través del volumen por longitud, entonces volumen. Velocidad aquí para nosotros va a ser así, ¿ya? Velocidad. Entonces este sería volumen. Muy bien. Si tenemos la fórmula entonces en función de volumen, un ratito, ya. Si tenemos nuestra fórmula, la que tenemos en verde, por favor esa fórmula, si tenemos aquella, entonces vamos a decir, es más cómodo determinar la viscosidad siempre comparando de un líquido con otro. Si tenemos la viscosidad de un líquido conocido, lo compararemos a través de aquello con estos datos de un líquido desconocido, ¿ya? Y en función de aquello tendremos viscosidad de un líquido versus la viscosidad del otro. Y si ambos líquidos fluyen por el mismo tubo, pues vamos a decir que volumen 1 va a ser igual a volumen 2, ¿no? El R1 igual es el mismo R porque es el mismo radio, es el mismo tubo. Entonces, y es la misma distancia. L1 igual a L2. ¿Ya? En función de aquello, entonces, vamos a tener que, tomando en cuenta que si volumen 1 es igual a volumen 2, si R1 igual a R2, si la distancia L es igual a la distancia 1 a la distancia 2, por eso les digo, la comparación sería de un líquido conocido con un líquido no conocido. Si esto es así, entonces vamos a tener la viscosidad 1 sobre la viscosidad 2, ¿cierto? La viscosidad 1 es igual a ¿qué? Ya saben, esta será el radio por el radio al Q a la cuarta del líquido 1 por pi por el tiempo 1 del líquido 1 y por la variación de la presión del líquido 1. Y a su vez sobre 8 por el volumen del líquido 1 por la distancia del líquido 1. Si ya dijimos que B1 igual a B2, R1 igual a R2, L1 igual a R2, dividiendo esto nos va a quedar esto, ¿no? ¿Cierto? Dividiendo aquello que sean iguales, nos va a quedar ello. Entonces, ¿qué es igual? Volumen 1, volumen 2 igual a volumen 1, se van. L1 igual a L2, se van. ¿Qué más es igual? Volumen R, R. Los R también. Perdón. Entonces me queda igual a ¿qué? Y los pi es lo mismo también, ¿no ven? Los pi se van. Entonces me queda igual a ¿qué? Velocidad del líquido 1 sobre velocidad del líquido 2 es igual a ¿qué? El tiempo que tarda va a ser diferente porque un líquido no es igual al otro. El tiempo va a ser diferente, por eso, por lo tanto, T1 por variación de presión sobre T2 por variación de presión del líquido 2. ¿Listo? En función de aquello, entonces, podemos encontrar la viscosidad de un líquido desconocido comparando con un líquido conocido, ¿ya? Y tenemos nuestra fórmula, que sería esta. Muy bien. En función de aquello, entonces, en función de aquello, teniendo mi formulita ya, podemos calcular nosotros el ejemplo número 1. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a calcular entonces. Tienen su guía teórica, saquen los datos del ejemplo número 1. Rápidamente. Vamos acá, el número 1. Ya, tomando datos. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ya. Entonces, vamos a tomar datos. Un ratito esto, si me salgo no me deja. Y si me deja, vamos a tratar de usar pizarra. Aunque aquí en la pizarra es más complicadita que lo demás. Datos, entonces. Ya. ¿Qué datos tenemos? Vamos a leer. ¿Alguien puede leer? Vayan sacando sus datos ustedes, cómo lo interpretan, vayan leyendo entonces y me dicen. Me estoy achicharrando aquí.
No quiero encender mi aire porque estoy media a rato mal de la garganta, como tuve dengue, ¿no ves? Estoy en ese proceso, ya. Ejemplo 1 que decía. Si la viscosidad de una acetona es de 3,311 milipoisens, ¿cuál será la viscosidad del ácido acético si el tiempo de flujo por el viscosímetro de Oswald es de 3 veces el tiempo de la acetona? Perfecto. La densidad Entonces, de la acetona es de ya. 0,942. Viscosidad, ya vamos a poner aquí por parte, ¿ya? Como yo quiero que ustedes tengan seguridad cuando hagan algún ejercicio de este tipo, vamos a poner acetona por un lado y vamos a poner por otro lado ácido acético, ¿cierto? A la acetona le vamos a poner el líquido 1 y al ácido acético el líquido 2. Listo. Ya. Vamos entonces. A ver, ¿qué tenemos para la acetona? ¿Cuánto de viscosidad? Dice, si la viscosidad de la acetona es de 3.311 milipoisens. Ya. ¿Cuál será la viscosidad del ácido acético? No está la viscosidad del ácido acético. Correcto. Esa es pregunta. Esa va del ácido acético. Si el tiempo de flujo por el viscosímetro de Oswald es de 3 veces el tiempo de la acetona. Entonces, este es el tiempo 2, es 3 veces el tiempo 1, que es la acetona. ¿Cierto? Entonces, el tiempo 1 de acá, T1, el tiempo 1 de la acetona es igual a T. ¿Sí? Bien. Le pondré así, si yo quiero, para que me ubique ya. ¿Qué más? ¿Cuál será el tiempo de flujo de viscosímetro de 3 veces el tiempo de la acetona? Listo. La densidad de la acetona, la densidad es, entonces tenemos la densidad de acetona, 0,948. La densidad, ¿cómo la estoy interpretando la densidad? Así, ¿verdad? 0,948, ¿qué? Gramos por centímetros cúbicos o gramos por ml, es lo mismo. ¿Listo? Y la densidad del ácido acético es 1.20. Gramos por cc. Listo. ¿Qué más? Entonces vamos a calcular la viscosidad del ácido acético. ¿Cierto? La viscosidad del ácido acético. Mi fórmula dice, ustedes tienen una fórmula, mírenla bien la fórmula. ¿Tienen la fórmula ahí? Sí, doctora. Dice así, ¿no ve? Tiempo 1, tiempo 2, L1, por favor, ese micrófono latín. Ya. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde está la incógnita? Esto es fácil igual. ¿Dónde está su incógnita? Viscosidad 2, ¿no ve? ¿Cierto? Sí, doctora. Y si ustedes se vienen a esta fórmula de inicio, ¿dónde estaría su incógnita? En el denominador. ¿Les conviene así
Mucho trabajo, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer para que esté en el numerador? Voy a invertir todo. Invierto todo. Al invertir todo, ¿qué me queda? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Entonces tengo mi fórmula ahí. Tengo mi fórmula aquí ya. Listo. Aquí está mi incógnita. Despejar. Y despejar es lo más sencillo del mundo ahora, ¿cierto? Ya. Continuamos. Entonces, una vez tengo aquello, ¿qué puedo hacer? Simple, tengo los datos correspondientes, voy a reemplazar. Entonces voy a decir viscosidad 2 va a ser igual a. Vamos. ¿A qué? Tiempo 2, T2. Ya. T2 es igual a qué? T2 por densidad. Densidad 2. No, T2 es igual a T, en este caso T2 es igual a 3 por T1. 3 veces el tiempo 1 por la densidad. ¿Cuánto es la densidad? 1,20. 1,20 gramos cc. Dividido. T1. ¿A qué es igual T1? T1. No. Bien, T1. T1. Muy bien. Por densidad 0,940 gramos por cc. Todo esto por viscosidad 1. Listo. Entonces la viscosidad del líquido de ácido acético va a ser igual a ¿qué? A ver, tiempo 1 con tiempo 1. Gramos con gramos, C con C. ¿Y en qué me queda la viscosidad? Milipoises. Milipoises. Entonces multiplicamos 3 por 1,20. Dividimos por 0,948. Y sí multiplicamos por el valor que tenemos acá. Eso me da igual a. ¿Cómo puedo hacer? El orden no importa, no altera. Usted dice acá 3.311 por, abro paréntesis, 3 por 1.20, cierro paréntesis, igual. Me sale 11,920. Dividido entre es. Esto va a ser igual a ¿qué? 12,573 me salió. Eso. 12,573 mili pues. Listo. Entonces vengo y claro, es el mismo resultado que tenemos en nuestro texto guía. ¿Ya? Esa es la forma. ¿Lo hallaron difícil, sencillo? ¿Cómo está? Se entiende, doctora. Ya. En este no puedo pues avanzar porque esta es pizarra, es más feita, ¿no? Pero como estoy haciendo, no puedo compartir pantalla, pierdo mi información. Listo, entonces esto sería todo. Si quieren le sacan un screening. ¿Ya está? ¿Ya le sacaron?
Sí, doctora. Muy bien, ecuación de estoques. Esto también vamos a repetirlo en laboratorio. Ya les dije que esto sí van a hacer en laboratorio, ¿ya? Para la deducción de esta ecuación, ya es un poquito diferente, se considera que una esferita cae por un líquido, el líquido del cual ustedes quieren saber su viscosidad a una determinada temperatura. Entonces, el fundamento es que una esferita cae por un líquido del tubo con una velocidad, ¿ya? B, una velocidad Sara. B. La fuerza de retardo de la esfera en caso de su fluido mediano. Por favor, niña. Incomprensible, porque el líquido es incompresible, viene dado por la que es fuerza igual a 6 por pi por r, por la velocidad, por la viscosidad, donde F es la fuerza de retardo, R es el radio, la B es la velocidad de la esfera que cae a través del líquido, y la delta U es la viscosidad del líquido. Haciendo toda esta interpretación, entonces, la fuerza igual, de la fuerza de gravedad igual a la fuerza, más de la fuerza en este caso, que tiende a que al retardo, la fuerza de retardo de la esferita, más la fuerza que tiende a elevarla o a impedir, igual que, son dos fuerzas las que se van a sumar acá, la fuerza, en este caso, ya la fuerza que final o la de retardo más la fuerza que tiende a que la esferita no vaya en su sentido natural, más la fuerza y la otra fuerza opuesta sería la fuerza de gravedad. Por lo tanto, fuerza va a ser igual a fuerza de gravedad menos la fuerza de retardo. Y como fuerza es igual a masa por aceleración, entonces vamos a decir que a partir de aquello vamos a tener que la fuerza, la masa de la esferita, ¿no? Por la gravedad menos la masa, en este caso del líquido, por su gravedad, igual a 6 por pi por r, por el volumen, por la viscosidad. El volumen de la esfera se calcula de esta manera. Como vemos acá, volumen de la esfera es igual a 4/3 pi por el radio de la esferita al cubo. Así se calcula el volumen de la esfera. ¿Ya? Entonces, para calcular necesito conocer el radio de la esfera, nada más. Lo demás es fórmula, 4/3 por pi. Es un dato conocido. La densidad se calcula igual a masa sobre volumen. Esto implica, entonces, por lo tanto, que la masa es igual a la velocidad, va al volumen por la densidad. Reemplazando en la ecuación anterior, vamos a tener que entonces el volumen de la esferita por la densidad de la esferita por la gravedad menos el volumen del líquido por la densidad del líquido por la gravedad igual a 6 pi por radio por la velocidad por la viscosidad. Esto nos va a llevar a que el volumen de la esferita sabemos bien que es 4/3 pi por radio al cubo, ¿no? Se reemplaza el valor de volumen de la esferita por la densidad de la esfera, por la gravedad, menos, entonces, el volumen que ocupa la esferita entre el líquido, el volumen que ocupa la esferita entre el líquido, porque si usted mete una esferita en el líquido, tiene que saber el radio de la esferita y todo lo que, cuál es el volumen de la esferita. Pero cuando va la esferita cayendo en un líquido, esa esferita ocupa un espacio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, igual, 4/3 pi por radio al cubo, por la densidad del líquido, por la gravedad, igual a 6 por pi, por r, por velocidad y por la viscosidad. Haciendo esta relación matemática de todo aquello, vamos a tener que entonces que podemos factorizar 4/3 pi por radio al cubo. Factorizando entonces 4/3 pi por radio al cubo, que se repite en ambos lados. Abrimos por gravedad, abrimos paréntesis, sería densidad de la esfera menos la densidad del líquido. Aquí está. Densidad de la esfera menos la densidad del líquido. Igual a lo que ya viene siendo 6 por pi, por radio, por velocidad y por viscosidad. ¿Listo? Bueno, ahora, una vez tenemos aquello, podemos decir nosotros despejamos la viscosidad.
¿Ya? La viscosidad, por lo tanto, si ustedes miran acá, ¿qué con qué se puede ir? ¿Qué con qué se puede ir? Pi, con pi, ¿cierto? Radio al cubo. Con radio al cubo. Un radio al otro lado que va a restar a radio al cubo va a ser nota. Es mucho mejor en nota, porque esto me permite avanzar bastante, ¿no? Y no en pizarra es solo una pantalla, una pizarra que tengo que llenar y luego tengo que borrar y así sucesivamente. Bueno, habíamos quedado en qué? En que teníamos, uy, otro color. Vamos a poner negro. Ya. Ya. Bueno, entonces teníamos 4/3 pi por radio al cubo. ¿Cierto? Por la densidad de la esferita y por la gravedad. ¿Ya? Menos 4/3 pi por radio, o sea, lo que ocupa la esferita en el líquido, al cubo, por la densidad del líquido, por su gravedad del líquido, igual a pi por radio, por velocidad y por viscosidad. Bien, factorizamos entonces algo que hay en común, dijimos acá. Lo común sería 4/3 pi, 4/3 pi al cubo. Lo que no es común es la densidad y la gravedad. Entonces 4/3 pi sale afuera, ¿cierto? Y la gravedad también, ya. Todo esto sale afuera, vamos a factorizando, por lo tanto vamos a tener 4/3, 4/3 pi por r al cubo por gravedad. Abro un paréntesis, sería de este término densidad de la esfera menos la densidad del líquido. Cierro y es igual a 6 pi por radio, por velocidad, por viscosidad. Muy bien. Ahora, aquí, ¿qué con qué se va? Pi con pi. Radio con un radio de acá y queda en 2, ¿cierto? Nada más. Ahora, si voy a despejar la viscosidad, ahora el 6, ¿qué hago con el 6? Acá tengo 6 que multiplica, va y divide. Entonces, ¿en qué valor nos va a quedar? El 6. Vamos con el 6. Teníamos el valor acá de... Haciendo la operación, entonces, ¿qué nos quedaría? Tenemos 6 y tenemos 4/3. ¿En qué queda? Operación auxiliar, por favor. Vamos rapidito. ¿Cómo queda? ¿Quién me dice cómo queda? Operación auxiliar.
Ya, despejamos entonces viscosidad. Viscosidad va a ser igual a ¿qué? Díganme. 4. Déjenla la operación matemática de en qué queda 4/3, que va a ir a dividir 6. ¿Ya? Esto sería así. Vamos a ponerlo en numerador. Entonces en el numerador tenemos 4/3 y el 6 acá queda así. ¿Ya? Luego tenemos por R al cuadrado por la gravedad por la densidad de la esfera menos la densidad del líquido. Ahora, extremo con extremo y medio con medio. ¿En qué queda aquello? 4 por 1. 4 por 1. 4. Dividido entre 6 por 3. 18. Por R al cuadrado por gravedad por densidad de la esfera menos la densidad del líquido. La mitad de 4. 2. 2. La mitad de 18. 9. 9. Ya, entonces mi fórmula final no puedo seguir ahí ya. Va a ser igual a 2 por R al cuadrado por la gravedad por densidad de la esferita menos la densidad del líquido, ¿cierto? Y aquí teníamos también que era la velocidad. No estamos olvidando de la velocidad. ¿Ya? Entonces, dividido entre 9 y con velocidad multiplica va a ir. Velocidad. Ajá. Entonces, eso viene de la ecuación anterior. Esa sería nuestra fórmula. Viscosidad, por lo tanto, va a ser igual a ¿qué? A 2 Radios al cuadrado. 2 novenos. Si ustedes quieren 2 novenos por R al cuadrado por gravedad por la densidad de la esfera menos la densidad del líquido sobre la velocidad. ¿Listo? Estos 2 novenos están así. Listo. Sería 2 novenos, ¿no ven? Ya. Muy bien, está entonces nuestra formulita, la tenemos y vamos de inmediato al ejercicio número 2. ¿Ya? Ya tenemos la fórmula, sabemos de dónde viene. ¿Cómo voy a calcular el volumen de la esfera? Aquí yo necesito saber dos cosas, ¿no? Necesito saber la masa de la esfera. Necesito saber el radio de la esfera, la densidad de la esfera y la densidad del líquido. Vamos con el primer ejercicio entonces de esta parte. Dice, una esfera de 1 milímetro de diámetro y 6.000 microgramos de masa cae con una velocidad constante en un líquido que tiene una viscosidad de 100 centipoise y una densidad de 63,42 libras por pie al cubo, a la cual hay que calcular la velocidad de caída en centímetros por segundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos encontrar para hacer este ejercicio? Necesitamos la densidad de la esfera. ¿Lo podemos encontrar? Sí. Para encontrar la densidad, ¿qué necesitamos? Masa sobre volumen de la esfera. ¿Puede encontrar el volumen de la esfera? Igual, 4/3 pi. Acá lo teníamos por radio. No. 4/3 pi, ¿por cuánto era? Les dije, anótenlo. El volumen de la esfera. Por radio, por 4/3 pi por radio al cubo. Ya. Entonces necesito yo la densidad de la esfera. La densidad de la esfera es masa sobre volumen. ¿Me están dando masa? Pregunto. En el ejercicio, ¿me dan masa de la esfera? Me dan. ¿Me están dando el volumen? No. Pero puedo calcular el volumen si tengo el radio de la esfera, ¿no ven? Pues entonces yo como dato debo tener radio o diámetro, del diámetro dividido entre 2 y tengo el radio, no importa. Debo conocer el diámetro de la esfera o radio de la esfera, debo conocer cuánto pesa la esfera y a través de aquello entonces voy a encontrar el volumen de la esfera y luego la densidad de la esfera. ¿Se entiende? Entonces tendría conocida la densidad.
La densidad del líquido me la dan. Creo que me la están dando acá. Donde está una esfera de un tanto en tanto, de peso tanto, cae a velocidad con tanto un líquido y tiene una viscosidad de tanto y una densidad. ¿Ve? Me están dando la densidad del líquido. ¿Cierto? Entonces, la densidad del líquido es conocida, la densidad de la esfera la puedo conocer, la viscosidad me la están dando, el radio lo tengo, el valor de 2 es conocido. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué más tengo conocido? La gravedad la tengo conocida, anoten, la gravedad es 981 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces la gravedad la tengo conocida. ¿Qué es lo que el 9 es conocido? Entonces lo único que aquí tengo que calcular, ¿qué es? La velocidad. Siempre que hay un ejercicio, ustedes preguntan, ¿qué tengo conocido? Y si no lo tengo conocido, ¿qué herramientas me dan? ¿Lo puedo conocer? Sí, lo puedo conocer y listo. Entonces yo tengo que buscar velocidad. Entonces velocidad es igual a ¿qué? Despejando. Lo que divide pasa al otro miembro y multiplica. Por lo tanto, velocidad va a ser igual a ¿qué? 2 por radio al cuadrado por la gravedad por la densidad de la esfera menos la densidad del líquido dividido entre 9 por la viscosidad. Y esa es nuestra fórmula. Despejándolo a partir de la ecuación que ya deducimos, podemos encontrar la velocidad despejadita también. ¿Cierto? ¿Está bien o no lo que estamos viendo acá? ¿Están entendiendo? Sí. ¿Qué piden el ejercicio? Calcular la velocidad, perdón. Entonces, ¿qué datos tengo? Datos, ahora sí vienen los datos. Tengo los datos de la esfera. Mi esferita tiene ¿cuánto de radio? Ya. ¿Qué más? ¿Cuánto de masa? Mi esferita. 6.000 microgramos. ¿Qué más? Cae con una velocidad constante, lo que voy a calcular, en un líquido que tiene una viscosidad de 100 centipoise. Centipoise. ¿Qué más tengo? Y una densidad de ese líquido, ¿de cuánto? Por favor, micrófono, niña. No sé si se da cuenta que es un micrófono o no. Ya lo apagó, ¿no? Ya, gracias, mi amor. Ya, muchas gracias. Entonces, estamos acá. Ya. La densidad del líquido, ¿cuánto había sido? Dijimos 63.42 libras sobre pie al cubo. Ya. Perfecto. Entonces, ¿yo qué debo conocer? Debo conocer la densidad de la esfera, debo conocer la densidad del líquido, debo conocer la viscosidad en este caso, que me la dan, y debo conocer el radio, y lo demás es la gravedad, que ya es conocida. Entonces, para ir acá, lo primero que tengo que hacer es el cálculo de la densidad de la esfera. La densidad es masa sobre volumen. ¿Saben? La densidad de la esfera es la masa en gramos de la esfera sobre el volumen. El volumen de la esfera es 4 sobre 3 pi por radio al cubo. Entonces, el radio, ¿ya? El radio está en milímetros.
el radio lo tengo que convertir a centímetros. Vamos entonces a acomodar nuestros datos, ¿ya? Me decía diámetro o radio. Hago una esfera de diámetro. Entonces este no es R, es D. Listo. Si tenés diámetro, que es 1 milímetro, no es el radio todavía. ¿Cuánto es el radio? Acuérdense que el radio es la mitad de todo el diámetro. Entonces vamos a dividir entre. Entonces radio es igual a diámetro entre 2. Radio va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 0,5. 0,5 5. milímetros. Convertimos a centímetros. Decimos entonces 1 centímetro. ¿Cuántos milímetros tiene? 10 milímetros. Milímetro con milímetro se van. Mi radio me va a dar en centímetros. ¿Cuánto es eso? $0,05. 0,05 centímetros. Ya lo tengo. Ya tengo mi radio. Listo. Ahora me voy a la masa. Ya tengo el radio. Ahora me voy a la masa. Masa. Ya. La masa, ¿cuánto me dice que es? 6.000 microgramos. Tiene que estar en gramos, ¿cierto? Entonces yo voy a decir 1 gramo. ¿Cuántos microgramos tiene? ¿1 millón? De microgramos. Microgramo con microgramo se van. Entonces voy a tener mi masa igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es mi masa? 0,006 gramos. 0,006 gramos. ¿Está claro? Listo, ya tengo el radio en centímetros, ya tengo la masa en gramos. Entonces puedo calcular la densidad de la esfera. Calculemos la densidad de la esfera. ¿Cómo se calcula la densidad de la esfera? Es masa sobre volumen, pero antes de eso tenemos que calcular entonces el volumen. Calculemos el volumen. El volumen de una esfera es 4 sobre 3 pi por radio al cubo. Volumen de la esfera entonces va a ser igual a ¿cuánto? 4 sobre 3 por pi, que es un dato conocido. ¿El radio cuánto es? ¿Está claro? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor, estamos acá. Lo que yo estoy haciendo es primero mis unidades arreglarla y luego ir a calcular la viscosidad de la esfera. Necesito, porque en la fórmula acuérdense que la necesitan. Aquí está, estamos en esto. ¿Ya? Entonces, estoy calculando el volumen de la esfera primero para calcular luego la viscosidad. Ya. Entonces, el volumen de la esfera va a ser igual a ¿cuánto? Díganme cuánto es 0,05 al cubo por pi por 4 sobre 3.
Por pi por 4 igual dividido entre 3. ¿Cuánto le sale? Cinco coma 236 por 10 a la menos 4. 5.236, ¿no? ¿Así? 236 por 10 a la menos 4, ¿correcto? Ese es tu volumen de la esfera, ya está. Listo, ya hemos encontrado el volumen de la esfera. Ahora me voy a ir a calcular la densidad. Densidad es masa. ¿Cuánto es la masa? 0,006 gramos. ¿Cuánto es el volumen? 5.236 por 10 a la menos 4, ¿qué? Aquí era centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Y aquí está en gramos. ¿Está bien? La densidad es masa sobre volumen, gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, ¿la densidad es igual a qué? Esto igual a centímetros cúbicos es lo mismo que decir cc. ¿Ya? Igual lo mismo que decir ml. ¿Está bien? ¿Se entendió? Centímetros cúbicos. Ya. Centímetros al cubo, ¿no ve? Listo. Muy bien, entonces, ¿cuánto sale eso? 11,459 gramos sobre cc o centímetros cúbicos, que es lo mismo. ¿Listo? Hasta ahí también ya encontraron la densidad de quién? De la esfera. Ahora sí, como ya tenemos la densidad de la esfera, ya tengo la densidad de la esfera, ya tengo un dato para mi fórmula. Nos vamos ahora a, ¿qué nos hace falta ahora? La densidad del líquido. Está en una unidad que la densidad del líquido está en libras por pie. Entonces vamos a ir a buscarla, que la densidad sea igual que la densidad de la esfera, gramos por cc. Entonces la densidad del líquido es igual a 63.42 libras sobre pie al cubo. De inmediato vamos a pasarla a las unidades que nos corresponden, ¿ya? Entonces vamos a decir, me tengo que dejar hacer de libra primero. Una libra es igual a ¿cuánto? 453,592. ¿Ya? Gramos. Entonces, libra con libra se van a ir. Ahora me falta que se vaya a los pies. Por un pie al cubo, si un pie equivale a 30,4, y como es al cubo, 30,4, cierro paréntesis, lo llevo al cubo, era igual a 30,4 centímetros, como es al cubo, también lo afecta, listo. Entonces eso va a ser así. ¿En qué queda eso? La densidad del líquido igual. Entonces digo, pie con pie, pie al cubo por pie al cubo se van, libra con libra se van, me va a quedar en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto es eso? 30,4 al cubo. Entonces,
Me sale igual a 1.024. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, sale eso. Ya. Puedo poner acá centímetros al cubo y no se olviden que es lo mismo que poner acá también centímetro al cubo. ¿Ya? Listo. Ya tenemos entonces la densidad lista de líquido, la densidad lista de la esfera. Tengo el radio, tengo la gravedad, conocido, tengo todo. Ahora, como tengo todo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Voy a reemplazar en mi fórmula. ¿Listo? Entonces, voy a decir que la velocidad va a ser igual a ¿qué? Eso es lo que estoy buscando, ¿cierto? Ya. La velocidad va a ser igual a ¿qué entonces? Ahora sí reemplacemos, por favor. Vamos. 2 por 0, R. ¿Cuánto es el R? 0,05 al al cuadrado. cuadrado por centímetro al cuadrado, porque afecta todo, ¿cierto? ¿Está bien? Ujú. Ya. ¿Qué más dice la fórmula? Por la gravedad. La gravedad es igual a 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Por, abro paréntesis, la densidad de la esfera, 11.459. ¿Listo? Menos la densidad del líquido. Cierro paréntesis y estoy factorizando las unidades. ¿En qué están estas unidades? En gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad, ¿cierto? Estamos factorizándola nada más. Dividido entre 9 por 9 por ¿cuánto? ¿A qué equivale si tenemos acá la viscosidad en 100 centipoise equivale a un poise, porque nosotros tenemos que trabajar en poise nada más. Entonces acá, lo último que sería que la viscosidad es igual a un poise. ¿Listo? Y ya tenemos el otro valor. Entonces, 9 por ¿cuánto? 9 por ¿cuánto? 1. Por 1. Ya, si estamos en poise, un poise, entonces 9 por 1. Un poise, ¿no ves? Ya, por acá voy a anotar algo, ¿ya? Un poise, su unidad es gramo sobre centímetro por segundo. Entonces vamos a multiplicar 1 por gramo sobre centímetro por segundo. ¿Listo? Gramo. Muy bien. Entonces mi velocidad va a ser igual a ¿qué? Numerador primero y denominador abajo. ¿Ya? A ver, ¿igual a qué? 9 por 1. Primero vamos a hacer que se vayan las unidades. Todas las unidades se vayan. Vamos a viendo.
Bien, centímetro cuadrado por centímetro, que está en el numerador, centímetros cubos, ¿cierto? ¿Sí o no? Centímetro cuadrado por centímetro. Estoy rayando yo acá. Es centímetros al cubo. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí se entiende. Ya. Acá lo que factorizamos de las unidades, de las densidades, es gramos sobre centímetros al cubo. Entonces, centímetro cuadrado por centímetro es centímetro cubo sobre centímetro cubo se van. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Sí se van. Entonces vamos gramo con gramo, se van. Segundo al cuadrado con segundo, se va. Y queda segundo a la 1 en el número allá en la parte de arriba. Entonces, ¿en qué unidad me va a quedar? ¿Quién me lo dice? Extremo con extremo, medio con medio, ¿en qué unidad me queda? En segundo. Extremo con extremo, medio con medio. Segundo sobre centímetro. No, niña, es que allá en esto de acá es como que usted diga, este es el extremo con este extremo y este es el medio con este medio. ¿Cómo va a quedar así? No puede. ¿En qué queda? Queda en centímetros, porque extremo con extremo se va al numerador, sobre medio con medio es el segundo que queda, sobre el segundo. A ver, ustedes tienen acá pues 1 sobre el segundo, así quedó cuando se fueron. Un segundo queda ahí arriba. La raya esta es la principal. Luego aquí abajo quedó 1 sobre centímetros. ¿Quedó así o no quedó así? Sí, Repito, ya, ahora sí. Esto con esto y esto con esto. Por eso es centímetro sobre segundo. ¿Listo? Ya. ¿Se entendió, por favor? Sí, se entendió muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos de una vez. Resten las densidades, multipliquen por 981. Resten las densidades, multipliquen por 981 y luego multipliquen por 0,05 al cuadrado y finalmente por 2. Todo es una multiplicación, excepto la resta que hay ahí. ¿Cuánto queda en el numerador? ¿Cuánto le sale? A mí me salió 51,184. 51. 184. Muy bien, a mí también. Ya. 9 por 1. 9. Listo. Ahora sí. Y ahí dividido y todo me salió 5,69 centímetros sobre segundos. 5,69. Sí. A ver, esto dividamos entre 9. Sí, 5,69.
o 687, como quieran, ¿ya? Con sus decimales, pero no varía ya cuando han trabajado bien. Centímetro sobre segundo. Y eso es mi resultado final. ¿Qué les parece? Ordenadito, sale, ¿no ve? ¿Sí? ¿Qué horas son? 2 y pico. Ya. Entonces ahora ustedes me van a calcular algo más sencillo, pero sin ir a buscar los componentes como acá. Entonces, anoten. Calcular la velocidad de caída de una esferita de diámetro 3 milímetros y de peso o de una masa de 0,05 gramos si la viscosidad del líquido X es igual a 1.5 poise. Sí, la viscosidad del líquido, disculpe, doctora. 1.5 poise y su densidad es igual a 1.4 gramos por centímetro cúbico. 1.4 dije, ¿no? 1.4 gramos por centímetro cúbico. Listo. Calculen entonces la velocidad. Y luego vendrán otros. Ahora, si calculamos velocidad, también podemos calcular la viscosidad. Para empezar, algo similar a este que acaban de hacer, pero con menos complejidad de transformaciones, ¿ya? Para que lo hagan volando. Entonces, esto lo hacen ahorita, salgo y volvemos en 5 minutos mientras lo van haciendo ustedes en su cuaderno, ¿ya? Y lo vamos a revisar luego. ¿Está bien? Hola, ¿entendieron? Sí, doctora. Ya, entonces a trabajar ahorita y en 5 minutos vuelvo a iniciar la clase, ¿ya? 5. Ya. Dato, por favor, del ejercicio, rápidamente. Datos. Tenemos una esferita de ¿cuánto? Diámetro. 3 milímetros. Ya, masa. 0,05. 5 gramos. 0,05 gramos. Y era 3 milímetros. Ya. Esto convertido a centímetro. 0,15 centímetros. Listo.
La densidad del líquido. 1,4 gramos. Centímetro cúbico. La viscosidad del líquido. 1,5 poises. 1,5 poises. Un poise equivale a qué? Listo. Ya tenemos entonces, ¿cuál es la pregunta? La velo. Doctor, no estoy compartiendo pantalla. Espera un segundito. Siempre me olvido. Ya. Listo. Entonces lo que busco es la velocidad. ¿Ya? Tenemos este sistema. Viscosímetro de estoque. Medimos desde dónde vamos a notar la caída de la esferita. De acá vamos a lanzar la esferita. Desde la superficie casi va a ir cayendo. Cuando esté por acá, toman el tiempo. Cuando esté la distancia, ¿no? El tiempo, cuando esté por acá. Entonces se toma cuánto tardó. Ya, el tiempo. Sería la distancia y además el tiempo. Velocidad es desplazamiento o distancia sobre tiempo. ¿Ya? Pero ya eso es lo que yo voy a conocer, la velocidad. Voy a conocer la velocidad. Muy bien, entonces me piden calcular la velocidad dándome datos de cuánto pesa y cuánto es el diámetro de la esferita, cuánto es la densidad del líquido y la viscosidad del líquido. Listo. Entonces mi fórmula es básica. ¿Cuál es la fórmula? Despejando la velocidad es igual a ¿qué? A 9 por viscosidad, 2 por pi, no, 2 por ¿cuánto? La fórmula Radio cuadrado. cuadrado por la gravedad, por la diferencia de la densidad de la esfera menos la diferencia con la densidad del líquido. ¿Cierto? Entonces, voy a calcular aquí lo que necesito, operaciones auxiliares de inmediato, es el volumen de la esfera. Volumen de la esfera. 4/3 pi por radio al cubo. 4. Volumen de la esfera es 4/3 por pi por el radio. 0, el radio, ¿cuánto me salió? Aquí el diámetro 0,15, pero el radio. El radio, ¿cuánto sale? 1,5. A ver, es 3 dividido entre 2, luego dividido entre 10. 0,15, ya, ustedes ya lo dividieron todo. Sí. Pues no, entonces eso no corresponde ahí a eso que hice acá. El diámetro era 3, le dije diámetro de 3. ¿Sí? Sí. 1 dividido entre 10 me da 0,1. Aquí, por favor. Este resultado es 3 entre 10. 3 dividido entre 10. 0,3. 0,3 ¿qué? Centímetros de diámetro. Y si divido entre 2 ya va a ser radio. Entonces el radio es igual a diámetro sobre 2. El radio es igual a 0,3 centímetros sobre 2. El radio va a ser igual a 0,15. Sí, lo mismo. Claro, pero es que no tenía por qué hacer directo.
Ya, 0,15 ¿qué? Centímetros. No, si no quedaba mal que esté directo allá y no era así, ¿ya? Claro que es lo mismo, pero no como estaba anotado. Listo. Entonces tenemos el volumen de la esfera 4 tercios pi por 0,15 al cubo, al cubo, y el acompañante que es centímetros también al cubo. El volumen de la esfera, ¿cuánto le salió? 4,5 por 10 a la menos 3. 4,5 por 10 a la menos 3, ¿qué? Centímetros al cubo. Ya. ¿A todos les sale eso? Por favor, ¿a todos les sale eso? A mí me salió 0,014. Sí, sale 0,014. Creo que varía solo en la unidad. Ya. 0,014 es otro valor, ese no es el mismo que están sacando, chicos, por favor. Sales eso, lo que estás diciendo. Volumen de la esfera. 0,014 es 0,014 centímetros cúbicos. ¿Ya? Listo. Entonces ahora voy a buscar la densidad de la esfera. La densidad es masa sobre volumen. La masa es 0,05. 0,5 gramos sobre volumen 0,014 centímetros cúbicos. La densidad de la esfera es igual. 3,571. Ya. 0,05 dividido entre 0,014. Esto es igual a 3.571. ¿Cierto? Sí. Gramos sobre centímetros al cubo. Entonces tengo la densidad de la esfera. Listo. Ahora la densidad de la esfera, como ya la tengo acá conocida, voy a anotarla. La densidad de la esfera es 3.571 gramos sobre centímetros al cubo. Listo, tengo del líquido, tengo de la esfera, tengo todo. ¿Ya? De inmediato me vengo a calcular mi velocidad. Velocidad va a ser entonces, ¿listo? Igual, 2 por el radio. 0,15. El radio es 0,15 al cuadrado, centímetro cuadrado. Gravedad por 981, ¿qué? Centímetros sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Por la diferencia de las densidades. Y voy a factorizar ¿en qué unidad están las densidades? Gramos sobre centímetros al cubo. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, Sí, denominador, ¿cuánto sería la de la esfera? 3,571. Tengo que hacerlo más chiquitito. 3,571 menos de líquido. 1.4, ¿no? 1,4. Listo. Sobre 9 por, ¿cuánto es? 1.5 gramos sobre Centímetros por segundo. centímetro por segundo. Listo. Ahora sí, ¿con qué se va? Centímetro por centímetro, centímetros cubo con este de acá. Ahora, gramos con gramos se van. Ahora, segundo al cuadrado por segundo se va. Queda un segundo allá arriba. ¿Listo? Bien, la velocidad va a ser igual a ¿cuánto? ¿Me va a quedar en qué?
¿En qué me queda? Extremo con extremo y medio con medio. Centímetros sobre segundo. ¿El numerador cuánto da? 95,839. Ya 9 por 1.5. En el denominador es 13,5, ¿cierto? Sí. ¿Y en el numerador cuánto dijo, joven? 95,839. 95,839. ¿Están todos de acuerdo? Hola. Sí, doctora. ¿Seguro? 5,71. Vamos a hacerlo acá, yo lo estoy haciendo. Menos 1.4. Igual. Por 9,81. Por. Perfecto, 95,839. Perfecto. Está bien. Entonces, ahora, ¿cuánto me sale este resultado final? 7,0099 me sale. 7,009. No, 0,99. ¿Así? Sí, doctora. Centímetros sobre segundo. Listo, mis amores, ese es el resultado. Y así se calcula, ¿listo? ¿Es complejo? ¿No es complejo? ¿Comprendieron? ¿Lo entienden el camino que debe? Cada cosa que uno necesita la tiene que hacer en operaciones auxiliares para luego entrar a la fórmula de lleno, ¿cierto? Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces ahora esto va para la casa para mañana. Mañana nos vemos. Entonces pongan calcular. Esta vez van a calcular la viscosidad. Calcular la viscosidad de líquido si una esferita de 0,006 gramos caen. Calcular la viscosidad si una esferita de una masa de 0,06 gramos cae a una velocidad de 5,69 centímetros por segundo. Tomando en cuenta que el radio de la esfera es 0,05 centímetros. ¿Listo? ¿Sería 0,05? 0,05 centímetros su radio. Su masa 0,006 gramos. ¿Ya? Y finalmente la viscosidad del líquido. La densidad del líquido. Pongan, la densidad del líquido es 1.024 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad del líquido es densidad 1.024 gramos por centímetro cúbico. ¿La velocidad cuánto dijo, doctora? Perdón. La velocidad de caída es igual a 5.69 centímetros por segundo. Si la velocidad de caída de la esferita es 5.69 centímetros en un segundo. ¿Está listo? No, el radio, dice usted, el radio. El radio, por eso el radio de la esferita, la esfera tiene que conocer su radio y su masa. Ya les dije la masa, 0,006 gramos, el radio 0,05 centímetros. 0,05 centímetros, ¿está bien? Sí. Ya, listo. Para mañana eso tiene que estar en el cuaderno, ¿ya?
Ya, doctora. ¿La Mañana clase nos qué va a vemos ser, doctora? a la misma hora de siempre, ¿ya? Hasta las 10. Por Aunque Zoom, ¿no, mañana doctora? podría, ¿ustedes tienen alguna clase en la mañana? No. No, ya que es sábado. Sábado no pasan, ¿no ves? No, Entonces, No. puede ser más temprano ya, porque yo a las 7 paso con físico 2, tal vez pase solo 2 horas, y sería de 7 a 9, ustedes a las 9, digamos, tal vez 8:30, ¿ya? No va a ser larga la clase mañana. Listo, nos vemos mañana. Ah, dígame. Virtual o presencial. No entendí. A ver, ¿qué Virtual dijeron? o presencial. virtual o presencial, dice. Virtual. Ya, con su lapicerito y todo listo. Chao, chao.